Hola, hola, muy buenos días. Mi nombre es Cristian, yo soy estudiante Rocha del grado 10-2 del Colegio Trinidad Camacho Pinzón y hoy junto a mis compañeros les vamos a dar una pequeña charla sobre las dos primeras leyes de Newton. ¿Quieren aprender? Pues acompáñenos a explorar estas leyes que han trascendido en el tiempo hasta el día de hoy y han ayudado a los matemáticos, físicos y a nosotros en general a entender más sobre el espacio que nos rodea. Pero primero que todo, ¿qué son las leyes de Newton? Las leyes de Newton son los tres principios que él postuló y analizan cómo hay fuerzas que actúan sobre los objetos para que estos se muevan. Son usadas para explicar el movimiento de los carros, las bicicletas y muchas cosas que vemos a nuestro alrededor y están en movimiento, hasta nuestros propios movimientos como correr y saltar. La primera y la segunda, que son las que vamos a hablar en este video, explican el movimiento de los cuerpos y su aceleración. Hola, mi nombre es Ana Carolina Dopora Vargas, del grado 2 y yo les voy a hablar sobre la historia y las fórmulas de la primera y segunda ley de Newton. Muy buenas, mi nombre es Luisa Fernanda Argüello Fajardo, soy del grado 10-2. El día de hoy vengo a explicarles qué es la primera ley de Newton y qué es la segunda ley de Newton y cómo esta influye en nuestra vida cotidiana. Hola, mi nombre es Lina Vanessa Santa María Sáenz, soy del grado 10-2 y hoy les vengo a hablar sobre las características y algunos ejemplos de la primera y segunda ley de Newton. Antes de Newton fue descubierta la primera ley de la inercia por Galileo Galilei, quien decía que un objeto mantenía su movimiento rectilíneo uniforme a menos que otra fuerza actuara sobre él y lo obligue a modificar su trayectoria. Este descubrimiento sirvió para Newton mientras observaba el recorrido en el cielo de la Luna y dedujo que si ésta no salía disparada en línea recta siguiendo una tangente a su órbita, era porque alguna otra fuerza actuaba sobre ella para impedirlo. Esta fuerza fue denominada como gravedad. Bueno, ¿qué es la primera ley de Newton? Esta es un objeto que permanece en reposo o si está en movimiento permanece en movimiento a una velocidad constante a menos que una fuerza externa neta actúe sobre él. Observemos el uso repetitivo del verbo permanece, pues podemos pensar que la ley como la que preserva el estado actual del movimiento, la primera ley de movimiento de Newton. Bueno, ahora vamos con las características de la primera ley de Newton. Todos los cuerpos que están en reposo tienden a seguir en reposo. Todos los cuerpos que están en movimiento tienden a seguir en movimiento. Los cuerpos se resisten a cambiar su estado. Los cuerpos se resisten al cambio físico de movimiento a reposo de temperatura al entrar en mayor contacto con otro cuerpo. Mientras mayor sea la masa del cuerpo, más inercia tendrá. Para la fórmula de la primera ley de Newton es que si la suma de las fuerzas aplicadas sobre un cuerpo es igual a cero, entonces el cambio en su velocidad con respecto al tiempo también será igual a cero. Bueno, un ejemplo de la primera ley de Newton puede ser, él no se va a mover a menos de que alguien lo patee o lo levante. Si alguien lo patea, aplica una fuerza que cambia su estado. Pasa de estar quieto a estar en movimiento. Según lo que decía Newton, lo ideal es que el balón continúe rodando sin parar y en línea recta, pero en algún momento él tendrá que detenerse. Bueno, vamos a ver cómo la primera ley de Newton influye tanto en nuestra vida cotidiana. Bueno, pues ya que nuestro cuerpo está en movimiento a cierta velocidad y tendrá que seguir así. Aunque las ruedas del coche frenen, el cinturón de seguridad, entonces funciona como la fuerza externa que tiene el movimiento hacia adelante y nos puede salvar la vida. Para la historia, la segunda ley de Newton o principio fundamental de la dinámica que Isaac Newton propuso basándose en los estudios previos de Galileo Galilei y René Descartes. Pues él decía que la aceleración de un cuerpo determinado es proporcional a la fuerza, que puede ser o no constante. Eso quiere decir que la fuerza es la causa del cambio de movimiento y velocidad. Bueno, ¿qué es la segunda ley de Newton? Esta es el cambio de movimiento, es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Bueno, esto significa que la aceleración que un cuerpo determinado experimenta es proporcional a la fuerza que sobre él se imprime, pues
que puede ser o no puede ser constante. Bueno, ahora vamos con las características de la segunda ley de Newton. En los cuerpos que participan se encuentran fuerzas que están relacionadas por medio de la ley de acción y reacción. La segunda ley es una de las leyes básicas de la mecánica. Cuando sean casos en que la masa no sea constante, la fórmula de la segunda ley puede llegar a variar. La fórmula de la segunda ley de Newton es F igual m por A, en donde F es la fuerza neta y se expresa en newtons, m es la masa del cuerpo y se expresa en kilogramos y A es la aceleración y se expresa en metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, vamos con un ejemplo de la segunda ley de Newton. Entre más fuerza usa el automóvil, se mueve más rápido, pero si en vez de empujar el automóvil, impulsa su bicicleta con la misma fuerza, esta andará mucho más rápido porque es más liviana. Como ves, en esta ley interactúan tres elementos: la fuerza, la aceleración y la masa. Bueno, ¿cómo influye esta segunda ley de Newton en nuestra vida cotidiana? Bueno, cuando vamos al supermercado, pues el carrito del supermercado para así empujarlo es otro claro ejemplo, digamos, de la vida cotidiana, en el que se plasma la segunda ley de Newton. También la fuerza que se debe ejercer un golfista para que su pelota llegue al hoyo, gráficamente la afirmación de la segunda ley de Newton. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención prestada. Espero que hayan entendido sobre el tema que les estamos explicando y les haya gustado el video. Hasta la próxima.